El día de hoy seguimos analizando los aspectos del defensor en la investigación complementaria. Como les decía, ustedes el día de mañana que sean defensores, defensoras, van a tener que determinar cuándo van a utilizar el producto de su investigación complementaria. Es decir, pueden solicitar una audiencia como la que estoy haciendo o como lo que vamos a ver a continuación para que se sobresea el caso, o pueden guardárselo a esta etapa de juicio, dependiendo qué tan fuerte sea su investigación. Es lógico que como defensores ustedes no quieren llegar a etapa de juicio, ¿sí? Mientras más rápido acaben el asunto, pues es mejor para ustedes y para su cliente, ¿o qué creen ustedes? Porque llegar a una etapa de juicio estamos hablando pues, que ya pasaron algún tiempo, ¿no? Y incluso en la etapa de juicio nos podemos llevar, como ustedes bien saben, 6, 7, 8, 10 meses, un año. Entonces, ustedes deben de ver de qué manera defienden a su cliente para que esto no acontezca. Muy bien. Ahora, recapitulemos. Ayúdeme, por favor. Camila, ayúdeme. En el caso en concreto, tuvimos actos de investigación. ¿Recuerda los actos de investigación que solicitó el defensor? Estoy hablando del caso de la persona en situación de calle. Y fue la pericial en psicología de el imputado, las cámaras de vigilancia de un establecimiento de pizzas que es Domino's y la de una peluquería, creo, y la de la calle. Bueno, eso por un lado. Creo que ni habíamos hablado del examen de psicología. ¿Recuerda usted un poquito ese examen de psicología? ¿Qué finalidad tiene? Bueno, en el caso concreto tiene la finalidad de demostrar que el imputado fue violentado por los policías. Propiamente se solicitó la aplicación del protocolo de Estambul. No es propiamente un dictamen en psicología. Bueno, el dictamen de psicología forma parte de ese protocolo de Estambul. ¿Cuándo utilizamos el protocolo de Estambul? Cuando hay elementos que nos hagan suponer que existió tortura hacia una persona. En este caso, por miembros del Estado, propiamente fuerzas de seguridad. ¿Queda claro? Entonces ahí, bueno, pero dime, Manuel, dime. ¿Me escucha? Sí, sí te Sí. escucho. Tengo una pregunta con respecto a ese hecho que después la jueza menciona que hace facultad de que todo lo que confiese o diga el imputado pues podrá ser usado en su contra y pues al final de narrar el imputado su versión, dice que será utilizado el hecho que marca como que él acompañó a los policías para acompañarlos a señalar a una persona, hecho que podría ser una conducta ilegal. Sin embargo, pues quería preguntarle, o sea, sé que es importante pues hablar con el imputado para ver qué casos, qué hechos o qué eventos va a narrar. Sin embargo, hay ocasiones en las que no va a ser posible esta conexión o pues este aconsejamiento, porque pues ha llegado casos en que pues, nos compartió una audiencia en que decía que si le habían leído sus derechos su defensor y había dicho que no, que había llegado tarde, entonces no había pues, ni siquiera misma sintonía entre el imputado y el defensor.
Entonces, aquí quería decirle si pues es muy importante o cuál es la importancia de esto. Yo creo que se podría desacreditar o poder manejar por un lado si es que seguimos por esta vía en donde se acredita la tortura, pues esta acción de acompañarlo, subirlo a la patrulla que señala una persona, pues pudiera ser realizada bajo coacción, ¿no? O bajo su propia situación socioeconómica, ¿no? Que se ve al borde de llevar acciones un poco éticas bajo la necesidad del dinero o de un apoyo económico en la urgencia acreditada por su esposa y su Pero, situación. pero aquí, Manuel, la pregunta es, ¿y señaló a alguien? No, Entonces, ¿qué te preocupas? ok. Y no hay un El grado de derecho, tentativa. pues, ¿cómo va a haber tentativa, Manuel? Te vamos a, te vamos a reprobar, ¿eh? O sea, hay tentativa acabada y tentativa inacabada, y la tentativa consiste en realizar todos los actos tendientes a consumar, perdón, el hecho ilícito. En este caso, pues aquí todavía no hay nada. Recuerda que en el derecho penal el pensamiento no delinque. Derecho penal es un derecho de autor, ¿vale? Aquí habría que analizar si esa jueza, pues, no sé, se ha de parecer a ustedes. Yo creo que teoría del delito nunca la tomó. Entonces, pues, por eso dice esas cosas. A mí me parece un galimatías jurídico eso que señala la jueza, ¿eh? Más con una intención de intimidar que de hacer su función, que también lo hacen mucho. Entonces, como defensor, uno, y esto es importantísimo, Manuel, lo platicaba con Vianey hace un momento, pero bueno, ya lo vivirán. Ese pretextito de, es que llegó tarde a la audiencia y no he podido hablar con él, pues no sé cuántas veces te pueda funcionar, pero si eres un defensor profesional, tu trabajo es tener preparado todo para la audiencia. Insisto, compárense el día de mañana con un médico cirujano. ¿Tú vas a querer que el médico que te va a operar, Imanol, llegue corriendo a la audiencia, perdón, a la operación, sin haber hablado contigo, sin leer tus estudios clínicos? A mí me daría terror. Solamente el abogado es el único profesionista que se para a hacer su trabajo a lo pendejo. El único, ¿eh? Y aparte dice, se echando a perder, se aprende, pues qué, qué, total, ¿para qué ratero? Yo no lo mandé a robar. Dos, siempre antes de declarar, vamos a suponer, te llamaron el mero día, no pudiste llegar o entrar al reclusorio antes para ver a tu cliente. En la propia audiencia inicial, antes de declarar, le puedes pedir a señoría que te dé un receso para hablar con él antes de declarar. Y te lo concede. ¿Sí queda claro? Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Antes de que abra la boca tu representado, ya tienes que haber hablado con él y señalarle qué cosas diga y qué cosas no. Si yo hubiese hablado con él, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo primero que le hubiese dicho es, no digas eso. Di que te subieron a la patrulla. Hasta ahí quédate, ¿no? ¿Para qué dices más? Pero, pues, como dices tú, esta persona, pues, a lo mejor en su necesidad, en su ignorancia, pues dijo la verdad tal cual como es. Y es un doble raleo, ¿no? Uno, pues tu cliente se presta a hacer cosas ilegales, y dos, pues
los policías también hacen cosas ilegales. Entonces, eso es a lo que van a salir a trabajar, ¿no? Porque yo sé que les han platicado mucho que hay una cosa que se llama, ¿qué? Justicia. Justicia y verdad, ¿no? De repente hablan ustedes de eso. Bueno, ya ustedes viendo audiencias me platican de justicia y de verdad cuando acabemos el curso, ¿va? Yo por eso aquí en la oficina tengo una estatua de la justicia en el escritorio. Y siempre les digo a mis clientes, aquí es el único lugar donde la van a ver, ¿eh? Tómenle una foto y llévense. No vayan a los juzgados a buscar justicia porque ahí no la vamos a encontrar. Son fines etéreos, son cuestiones filosóficas muy bonitos, pero aquí hablemos del proceso y el proceso es una cosa distinta. Muy bien. ¿Te resolví la duda, Imanol? Sí, profesor, gracias. Para servirte. Bueno, entonces, en el caso concreto se establecieron varios aspectos, pero Camila, de los datos de prueba que me dijiste, ninguno me da para solicitar un sobreseimiento. ¿Cuál es el dato de prueba fuerte? También fueron las testimoniales y el documento de la CNDH, ¿no? Ok, ¿y qué más? Pero, ¿para ti qué sería lo fuerte de todo lo que se investigó? Ah, la fatiga de los policías. La fatiga de servicio de los policías y el oficio del superior jerárquico, donde también nos dice dónde estaban estos policías. Incluso ustedes vieron que se pidió el GPS de las patrullas. Toda patrulla tiene una geolocalización para ver que los policías no estén haciendo cosas indebidas, que las patrullas estén en el área donde se les designó. Casualmente, extrañamente, yo sé que ustedes no lo van a creer en la Dinamarca moderna en la que viven, en esta Grecia chapada en justicia y oro, no servían los GPS de las patrullas ese día. ¿Pueden creerlo? Me parece inaudito, pero es mera casualidad, ¿eh? No crean que es otra cosa. Por fortuna aparecieron las fatigas. Dime, Manuel. ¿Y esa cuestión de que no funcionan en las patrullas es en su experiencia muy recurrente o sí puede llegar a hacer uso de ese GPS? Depende. Piensa lo siguiente. Si tú estás defendiendo al policía que cometió la ilegalidad, el GPS sí va a servir. Si tú estás denunciando al policía, por arte de magia no va a servir. Pero casualidades, casualidad. Lo mismo con las cámaras del C5. Cosas que ocurren, hombre. No vayas a pensar mal, por favor. Acuérdate, México es maravilloso, todo está bien, usted va a salir a recoger dinero en palas. Muy bien. Eso. No se me vayan a empezar a espantar a estas alturas del partido. Entonces, en un caso donde defiendo a policías, mano, bueno, hasta me mandan el mapeo de cómo se movió la patrulla. Me mandan el radio que utilizan, también tiene geolocalización. Entonces, no únicamente está el GPS de la patrulla, sino también el radio que les entregan al equipo. En el caso concreto, yo pedí estas cuestiones y me dijeron que ninguno servía. Entonces, reitero, así son las cuestiones, ¿no? Ahora, estos documentos, que son documentos públicos, una vez que se realizó el acto de investigación, a mí me parecieron que fueron suficientes para solicitar una audiencia de sobreseimiento. Vamos a explicar un poquito qué es esto. Sobreseimiento lo debemos de entender
que es una institución procesal mediante la cual se da por terminado el procedimiento por falta de alguno de sus elementos constitutivos de carácter fundamental. ¿Cuáles van a ser esos elementos? Vamos a estudiarlo un poquito. Díganme, por favor, si se comparte mi pizarrón. ¿Sí está? Sí. Sí, sí se ve, profesor. Muy bien. Mire, los elementos constitutivos, en virtud de los cuales puedo solicitar el sobreseimiento, los debemos entender de este modo. Es lo que normalmente se les enseñó en teoría del proceso y en procesal como presupuestos procesales. ¿Se acuerdan de ello? Camila dice, por Dios. Bueno, los presupuestos procesales. Vamos a entenderlo del siguiente punto. Hay unos que son referentes a las personas del proceso. ¿Qué quiere decir? Pues la competencia del tribunal. Piense usted, el hecho ocurrió en el Estado de México y está conociendo un tribunal de la Ciudad de México. No podría ser. El hecho es de fuero común y está conociendo uno de fuero federal o viceversa. ¿Sí queda claro? Después tenemos la competencia subjetiva del juez. El juez no puede conocer porque tiene interés en el asunto. Piense usted, ¿el imputado es el hijo del juez? ¿Podrá conocer? No, se tiene que excusar y si no se excusa lo recuso. Pero todo esto puede ocasionar sobreseimiento. La personalidad de las partes. A su vez, la legitimidad de las partes y la capacidad de la parte. Aquí, por favor, quiero que ustedes pongan mucha atención. En el siguiente caso que les voy a compartir, se atacó justamente esta circunstancia, la personalidad. Sé que esto en materia penal como que no le suena, ¿no? Así como, ¿por qué? Pero en el caso que les platicaba de un delito patrimonial, se ganó el asunto justo porque ataqué la personalidad de quien fue a denunciar, porque no tenía el carácter de víctima. ¿Y se dan cuenta? No me pongo a pelear si el hecho se cometió o no. Si mi cliente participó o no. ¿Están de acuerdo? Sino lo que ataco, ¿qué es? Pues tú no te puedes venir a querellar. ¿Sí vamos entendiendo el juego? En ese caso, ustedes lo van a notar. En el caso que estamos hablando, pues no tiene que ver, pero usted tiene que aprenderse inmediatamente estas cuestiones. Siempre que hable de un sobreseimiento, estaremos en alguno de estos puntos. El primero, las personas. El segundo, correspondientes a la materia del proceso en sí. Es decir, la formalidad legal del proceso en su vía. Vía ordinaria, vía sumaria, el procedimiento abreviado, bla, 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 bla. También lo podemos ser válido. 3, concernientes a la proposición de la demanda, la acusación o su comunicación. ¿A qué se refiere este punto?
que la demanda, o en el caso concreto que estamos, la acusación, debe de cumplir con los requisitos establecidos en la norma. Ya veremos, ya entraremos a etapa intermedia y ustedes analizarán qué requisitos tiene que tener la acusación. Importantísimo. Y el inciso B, el plazo para ejercer la pretensión punitiva. Es decir, ¿en qué plazo me tienen que acusar? Ya veremos también qué ocurre si no se acusa en el plazo que marca la ley, una vez cerrada la investigación complementaria. Pero también puede dar lugar a un sobreseimiento. ¿Queda claro? 4. Las relativas al orden consecutivo de los procesos. Ya que hablamos de conexidad, de litispendencia y de cosa juzgada. Todo ello también puede ocasionar un sobreseimiento. ¿Sí vamos quedando claro? Si mi proceso está relacionado o es conexo con otro, pues se va a acumular al otro proceso. Y el que tengo se sobresee. Entonces, cuando yo hablo de sobreseimiento, debo de entender, vamos a dar por terminado un proceso. Y después, digámoslo, siguiendo las palabras del maestro Fixamor, el sobreseimiento consiste en la declaración judicial de la existencia de un obstáculo jurídico o material que impide el examen de fondo de la controversia. Lo primero que vamos a extraer de aquí, que el sobreseimiento impide el dictado de una sentencia. No puede estudiar el fondo, porque hay un impedimento legal. Ya veremos los impedimentos, ¿no? Y aquí no me meto al debate de, por ejemplo, en materia de amparo, donde te dictan sentencias definitivas sobre seguimiento. Ya veremos que esto, pues, leí apenas en un libro que la práctica, el ejercicio del derecho procesal es el peor enemigo de la teoría del proceso. Porque en la práctica hacemos cosas que van en contra de todo lo que dice la teoría. ¿Están de acuerdo? Y a veces esas son las que se vuelven normas, se vuelven, se arraigan tanto que ya, aunque la teoría te diga es que eso está mal, pues tú ya no lo vas a cambiar. Entonces, ahorita vayámonos a lo técnico. En materia penal nunca va a existir una sentencia definitiva sobre seguimiento. Ténganlo por seguro. ¿Estamos? El sobreseimiento se emite en forma de auto en materia penal. Y deberá de realizarse por alguno de los supuestos establecidos en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por favor, váyanse a este artículo, al 227, pero antes, bueno, ahí nos establecen las causales. Primero, veamos quién lo puede solicitar. Esto es muy importante. ¿Quién puede solicitar el sobreseimiento? Lo puede solicitar el Ministerio Público, el imputado o el defensor. Ayúdenme dándole lectura al propio artículo 327, si son tan amables. Y ya lo tengo, profesor. Pues si eres tan amable, por favor. Sí, artículo 327, sobreseimiento. El Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa,
Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará. Ahí, Dentro de ahí. las 20. Pero ahorita veamos nada más legitimidad. ¿Quién lo puede pedir? Léelo despacito. El Ministerio Público, el imputado o su defensor. Nada más. ¿Estamos? Ahora, ¿se puede estudiar de oficio las causales del sobreseimiento? Sí. Pero ahorita estamos viendo como teoría del caso. Entonces lo tengo que pedir. Muy bien. Entonces, ellos. Después, ¿cuál es el momento en el que lo puedo solicitar? Léanse, por favor, ahora el artículo 129 de la misma ley. ¿Quién lo tiene a la mano? Vamos a leer dos, el 129 y el 324. ¿Quién me ayuda con el 129? ¿No aparece el 129? Y ya lo tengo, profesor. Ah, si eres tan amable. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La Uh-huh. investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria, puede solicitar el sobreseimiento del proceso o bien en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación. De acuerdo a lo que acabas de leer, ¿cuál es el primer momento para solicitar el sobreseimiento? Al concluir la investigación complementaria. Ahí tenemos un primer momento. Al concluir la investigación complementaria, el Ministerio Público podrá solicitar el sobreseimiento. Regresemos a nuestro caso en estudio de la persona en situación de calle. Terminamos la investigación complementaria, les pregunto, ¿el Ministerio Público ya conocía todos estos elementos de descargo que allegué? Sí, ¿no? Pues si ellos lo realizaron, a ellos se los remitieron a la carpeta de investigación, ¿no? ¿Sí o no? No los veo convencidos. ¿Sí? Ok. Sí, porque de hecho el juez menciona que cómo es posible que no puedan debatirlo cuando ellos conocen todo. Ah, bueno, pero ya se está adelantando, Camilo. Pero veamos lo que dice el 129 nada más. Con todos los elementos que yo les di, ¿el Ministerio Público pidió el sobreseimiento o me acusó? Acusó, ¿no? Presentó una acusación donde pedía incluso 10 años de cárcel. Y en la acusación incluso señala que el sujeto provocador de la riña fue mi representado, cuando en un inicio la jueza había señalado que él era el provocado, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Que el Ministerio Público va a solicitar alguna vez el sobreseimiento? Lo veo muy difícil, ¿sale? Pero este 129 nos da un primer momento. ¿Cuándo se puede solicitar? Reitero, desde el cierre de la investigación complementaria. Ahora leamos el artículo 324, por favor, para complementar lo que voy a indicar. 324, por favor, ¿quién me ayuda? Yo, profe, Por favor. dice, consecuencias
de la conclusión del plazo de investigación complementaria. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes deberá: 1. Solicitar el sobreseimiento parcial o total. 2. Solicitar la suspensión del proceso. O 3. Formular la acusación. Ok, entonces aquí tenemos otra vez. Concluida la investigación complementaria, puede solicitar esto. ¿Y hasta qué momento? Ahí es desde dónde. ¿Está usted de acuerdo conmigo que en la audiencia inicial no puedo solicitar el sobreseimiento? Va a ser difícil, muy difícil, prácticamente imposible. Tiene que ser concluida la investigación complementaria. ¿Por qué? Porque el sobreseimiento requiere datos supervenientes a los que se tomaron en cuenta para el auto de vinculación a proceso. Insisto, si usted como defensor, defensora, se cruza de brazos y dice, mi postura va a ser pasiva de refutación, es decir, no voy a hacer nada y nada más voy a contradecir lo que diga el Ministerio Público, nunca va a poder solicitar un sobreseimiento. Bueno, tal vez nunca estoy exagerando. Difícilmente. ¿Queda claro? Entonces, tomemos en cuenta esto. Pero ¿hasta qué momento se puede pedir? Y aquí hay una cuestión, llamémoslo doctrinal, donde tenemos que está dividida la postura. Algunos señalan que se puede solicitar en cualquier momento posterior a el cierre de la investigación. Es decir, que se puede solicitar, como hemos leído, incluso hasta el momento de las conclusiones finales en la audiencia de juicio. Ahí estoy de acuerdo, siempre y cuando se hace el Ministerio Público. ¿Queda claro? Ministerio Público válidamente lo puede decir, lo puede hacer. Ya leímos los dos artículos. Pero si eres el defensor, ¿podrás hacerlo? No. Como defensor, lo podrás hacer. Y aquí reitero donde se divide. Unos señalan desde que se cierra la etapa de investigación complementaria hasta antes de la audiencia de juicio. Perdón, de la audiencia intermedia, no de juicio, de la audiencia intermedia. La excepción a ello es que tengas prueba superveniente para acreditar tu causal de sobreseimiento. Pero si no, tiene que ser antes de la audiencia intermedia. La otra postura es, no, lo puedes hacer en la propia audiencia intermedia en su momento procedimental de incidencias. ¿Queda claro? ¿Cuál es la postura dominante? La segunda. ¿Cuál es la postura de su servidor? La primera. Tienes que pedirlo antes de la audiencia intermedia. ¿Queda claro? ¿Por qué? Dividamos. A mí me parece que la audiencia intermedia tiene un objetivo específico y las incidencias que se pueden plantear ahí son distintas a las causales de sobreseimiento.
en mi modo de analizar. ¿Qué les recomiendo? Uno, pidan una audiencia donde debatamos nada más el sobreseimiento, porque si no, si se esperan a la audiencia intermedia, van a debatir 1000 cosas y aparte su sobreseimiento. Creo que se vuelve más complicado, ¿no creen? Si debatiendo únicamente el sobreseimiento, Camila, veo que tú ya viste la audiencia, es complicado, ¿no? Ahora imagínense con la acusación y con todo lo demás, que ya veremos también ejemplos de audiencia intermedia. Muy bien. Entonces, postura personal, que no quiere decir que yo esté bien, pero así lo hago. Yo lo promuevo antes de la audiencia intermedia. ¿Queda claro? Dime, Imanol. Sí, yo me perdí un poco, profesor. La figura de la prueba superviniente, otra vez, ¿qué papel juega aquí? O en este supuesto me perdí. No, disculpa. No te preocupes. Puede darse el caso de que puede solicitar la audiencia de sobreseimiento posterior a que se haya celebrado la audiencia intermedia. Pensemos en la etapa de juicio. Pero esto únicamente si llega una prueba superveniente que permita acreditar alguna de las causales que vamos a ver a continuación. Doy ejemplo. Este es ejemplo de libro. No sé si alguna vez haya pasado, ¿no? Pero pensemos. Juzgan a Juan por la muerte de Pedro. Y ya llegamos a etapa de juicio, ya presentaron acusación, ya presentaron todo, ya estamos en etapa de juicio. Y aparece Pedro vivo, no andaba muerto, andaba de parranda. Será una causal de sobreseimiento por una prueba superveniente. Pero ese sería el único supuesto. ¿Estamos? Tiene que darse una prueba superveniente. No podemos debatir y pedir sobreseimientos con los mismos datos de prueba que utilizó el juez para dictar el auto de vinculación a proceso. Eso es imposible. ¿Queda claro? Entonces, la importancia de la investigación complementaria. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se puede solicitar un sobreseimiento? ¿Cuál es la procedencia? Lo encontramos en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ayúdenme a leerlo, por favor. El 327. ¿Quién lo tiene a la mano? Yo lo tengo, profesor. A ver, si eres tan amable. El sobreseimiento procederá cuando, fracción primera, el hecho no se cometió. Fracción segunda, el hecho cometido no constituye delito. Tercera, apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Cuarta, el imputado esté exento de responsabilidad penal. Quinta, agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. Sexta, se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. Séptima, una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso. Octava, el hecho de que se trate haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto al imputado. Novena, muerte del imputado. Décima, en los demás casos en que lo disponga la ley. Entonces, aquí tenemos las causales de sobreseimiento. Vamos a ver que son distintas a las causales de sobreseimiento de otras materias. Ejemplo, amparo, ejemplo, materia civil, mercantil, laboral, etcétera.
Aquí tenemos que atender al proceso penal. Doy ejemplo, la muerte del imputado es causal de sobreseimiento en nuestro caso. ¿Por qué? Pues porque estamos juzgando la responsabilidad y el juicio de reproche del sujeto activo del delito. Pero eso no ocurre, por ejemplo, si muere la víctima. No es causal de sobreseimiento. ¿Sí queda claro? Bueno, hay casos donde la víctima directa pues ya murió. Entonces hay que ir entendiendo este juego. Ahora bien, de estas causales hay que analizarlas. Y la figura del sobreseimiento en materia penal es poco estudiada. Poco estudiada. Incluso la resolución que ustedes vieron, la que les compartí, me dijeron que es el segundo sobreseimiento que se dicta en el reclusorio Oriente. No me acuerdo en cuánto tiempo me dijeron, pero que es el segundo que se dicta en varios años. De tan escaso que son verlos. Muy bien. Ahora, vamos a enfocarnos. Ustedes ya tienen mi escaleta. ¿La leyeron? ¿O no la leyeron? Les pregunto. Y Manuel dice, por Dios, maestro, no he leído un pinche documento en 10 semestres de carrera. ¿Nadie leyó la escaleta? Pues lo primero que me interesa es preguntarles la teoría del caso que se desprende de la escaleta. De nada sirve que vean la audiencia si no leen primero la escaleta, porque en la escaleta está la teoría del caso, que es lo que les vengo a enseñar. No a ver audiencias, cualquiera se puede sentar y ver audiencias. A ver, de la escaleta, usted sí la leyó, Camila. Platíqueme, ¿qué teoría del caso encuentra en esa escaleta? Bueno, esta escaleta usted ve que ya le pongo hasta colores, ¿no? ¿Qué le parece eso? Bueno, pues es más útil, ¿no? El encontrar las cosas con los colores, pero bueno, lo que yo entendí es que usted pidió el sobreseimiento, pero por no ocurrir el hecho. Ok, dividamos. De las causales de sobreseimiento que hay, la escaleta, si ustedes se dan cuenta, habla de dos fracciones, fracción primera y fracción tercera. ¿Estamos? Pregunto, ¿se pueden dar ambas fracciones? ¿Sí? Bueno, es que al entender que no se realizó el hecho, pues no habría imputado, entonces sería como raro, ¿no? Pero difícilmente vamos a poder sostener una teoría del caso por ambas. Aquí tenía yo, ¿cómo decirles? La incertidumbre por cuál de las dos me voy a ir y por cuál decidirme. ¿Por Por la cuál? fracción 1. ¿Qué dice la primera? El hecho, El hecho no se cometió. ok. Eso fue lo que verbalicé. ¿Estamos de acuerdo? Y Camila, en la audiencia, ¿qué resolvió el juzgado? La fracción 3, ¿no? Que es claramente inocente. Exactamente. Entonces, fíjese aquí qué pasó. Yo elegí una teoría del caso y con eso construí. La escaleta, tenemos que ir pensando en esto. Yo estaba indeciso entre 1 y 3. Si me hubiese ido por la 3, pues ya alarmé. Hubiese concordado con el juzgado. Pero decidí la 1, explicar el por qué.
señalar que el hecho no se cometió me parece que es más sencillo de acreditar que la fracción tercera. ¿Por qué? Porque esa fracción tercera, leámoslo otra vez despacito. A ver, Camila, ¿qué dice la fracción tercera? Apareciera claramente establecida la inocencia del imputado. Ahí viene un gran problemón. ¿Cómo interpretan ustedes que apareciera claramente acreditada la inocencia del imputado? Pues por los datos de prueba. Sí, pero ¿cuál será el estándar probatorio que tiene que utilizar el juez para determinar esa claridad? ¿No se supone que todos somos inocentes? ¿Vamos a desahogar prueba en esta audiencia? Todo se trabaja con datos de prueba, ¿no? Entonces, se vuelve complicado. Si ustedes se dan cuenta al leer la escaleta, cuando la lean, si es que algún día la leen, van a ver que ahí se va, y Manuel se ríe y dice, maestro, ya deje de hacerse ilusiones. Aquí en la escaleta ustedes van a encontrar algunos aspectos de jurisprudencia que me sirven a mí para ir entendiendo esto. ¿Qué se debe de entender por esta claridad? ¿Por qué? Porque usted lo primero que tiene que analizar es cómo se juega esto. El juez, recuerden que el juez no resuelve a como quiere, resuelve a como le impone la ley. Y usted lo primero que tiene que decir, a ver, yo ya hice todos estos actos de investigación que se convierten en fuentes de prueba, en su momento medios de prueba, dato de prueba o prueba, dependiendo del momento en el que esté. Pero lo primero que tengo que pensar es, pues, ¿cómo lo va a valorar el juez, no? ¿Y cuál es el margen probatorio que debo de cumplir para lograr convencer al juez? Doy ejemplo, ya lo leyeron ustedes. En los autos de vinculación a proceso, el margen probatorio que nos establecen es mínimo. Basta la mera sospecha razonable. ¿Están de acuerdo? Pregunto, ¿para un sobreseimiento creen ustedes que sea un margen probatorio mínimo? Y ahí viene mi problema. Como defensor, ¿cómo voy a cumplir el margen? Pero me pedirán un margen probatorio máximo, como sería el de una condena, que se acredite más allá de toda duda razonable. No. Entonces, ¿van viendo el problema de estas cuestiones? Nos van a pedir otro tipo de margen. ¿Por qué? Porque hay que entender los efectos del sobreseimiento. ¿Qué efectos tiene el sobreseimiento? Y de ahí ven ustedes la importancia del mismo. Los efectos del sobreseimiento son de sentencia absolutoria. ¿Qué quiere decir? Que extingue la acción penal y todas las medidas cautelares dictadas en el auto de vinculación. Bueno, y en cualquier otro momento.
Y la consecuencia es que nunca más se va a poder abrir proceso por los mismos hechos contra el imputado. Entonces su trascendencia es mayúscula, ¿no creen? De ahí que tengamos que pensar, ay, ¿me voy por A o me voy por B? Teniendo esto en mente, al momento de la audiencia, decido irme por A. El hecho no existió. Bueno, no aconteció en los términos que señala la fiscalía. Regresemos a la escaleta y después nos vamos a lo que nos dice el juzgador, ¿no? En la escaleta, Camila, ayúdame por favor. Dime cuál es el elemento, la hipótesis normativa fáctica y cuáles son las hipótesis normativas, mejor dicho, el sustento legal con la que pretendo establecer mi hipótesis y los elementos probatorios que tuvo. Ya me dijiste, el hecho no aconteció. ¿Por qué? ¿Qué es lo que señalo? ¿No recuerdas? Dígame, maestro, pues si yo vengo a teoría del caso para el chisme, no para aprender estas cosas. Acuérdense que es lo que quiero que me analicen siempre. Hechos, derecho y prueba. Si no hacen ese juego, no están haciendo teoría del caso. No sé qué están haciendo. Fue por el hecho que cambió de que ya no era un homicidio en riña, o sea, no era un homicidio, y que por lo tanto, pues él no pudo participar en un homicidio en riña, ¿no? Bueno, ese fue un elemento. ¿Qué más? Si ustedes abren la escaleta, a partir de la página 29, se empieza a realizar todo el estudio. Bueno, no, perdónenme. Sería a partir de la página 23. Infine, dice, con base a los datos de prueba referidos, es dable concluir que se actualiza la causal de sobreseimiento, perdón, aquí dice improcedencia, es un error, debe de ser sobreseimiento, contenida en el artículo 327, fracción primera. ¿Sí se da cuenta? Aquí me decanté por la fracción primera. Y empiezo a dar mis razonamientos. Dime, Hamilton. Bueno, Sí. yo te quiero, yo tengo hambre, te doy nombre de bistec. Dime. Aquí el hecho de que se decante por la fracción primera y no la tercera, por lo que he entendido es que la primera le da más campo para que usted pueda argumentar, siendo que la tercera ya aparece claramente, entonces solamente tendría que usted señalar porque es clara y la primera argumenta No, o no. Porque mi opinión, creo que es más difícil convencer a un juez que claramente está demostrada la inocencia en este momento. Normalmente los jueces de control te dicen, no es claro, porque hay elementos de cargo.
Si no, el Ministerio Público no acusaría. Recuerden que los jueces a veces son así, eh, medio ingenuos y te dicen, el Ministerio Público y los policías son autoridades e instituciones de buena fe. O sea, ¿tú te atreverías siquiera a pensar, Manuel, que un policía te va a acusar injustamente? Yo jamás. Y que un Ministerio Público, viendo todos los datos de descargo y que no hay elementos para que te justifiquen un proceso, ¿te va a acusar? Jamás. Me golpearía con una piedra como Tizoc cuando ofende a la niña María si me atreviese a pronunciarlo en voz alta. ¿Están de acuerdo? Así son los jueces de control, ¿eh? Entonces, partiendo de esa experiencia, decido que acreditar fracción tercera es complicadísimo, porque el legislador establece claramente probado. Y te dicen ellos, pues es que aquí no es el momento, para eso tienes la etapa de juicio. Por eso me decanté por la primera. Pero reitero, esto fue mi teoría del caso. En la audiencia usted vio que hice valer mi teoría del caso, pero el juez declaró el sobreseimiento por causal diversa, que está facultado a hacerlo. Y él se decantó por la fracción tercera y da sus razonamientos. Regresemos, léase por favor, Imanol, desde donde les dije, bueno, ya no les voy a mandar escaleta completa porque también yo, ¿verdad? Leer un documento, no, les voy a mandar así parrafitos nada más para que no se me cansen gordos. Entonces, a partir de ahí, léanle. ¿Por qué? Camila, de lo que viste de la escaleta, ¿notaste que hay o se entiende o se define que es un hecho? Dígame, maestra. No, según yo no se define. Bueno, lo que estaba leyendo ahorita también es que justo fue como porque el hecho no se acreditaba porque el único testigo que estuvo era el papá y el papá después dijo que, bueno, se desistió de su, ¿cómo se llama? Se Ay, retractó, ajá, se retractó de lo que había dicho, aunque pues él sabía las consecuencias jurídicas de esto. pero aquí lo primero, otra vez abogados, no pueden ir a debatir si no saben qué es. ¿Cómo, cómo van a decir ustedes que el hecho no aconteció si no saben qué es un hecho en el campo procesal? Y no viene definido en la escaleta, me parece raro. Vamos a dejar que lo lean con calma para que de ahí lo analicen. Dime, Imanol. Ah, no, era para decirles si era esta definición de la Suprema Corte que pone precisamente en esta parte. A El ver, de, lémela. ¿Qué dice? dice, elemento fáctico que dio origen a la imputación ni siquiera existió. Por hecho jurídico debe entenderse todo acontecimiento o estado, en general todo suceso o falta del mismo, ya que también hay hechos negativos, al que por su sola realización o juntamente con otros, liga el derecho objetivo la producción de un efecto que es de efecto jurídico precisamente en cuanto dispuesto por este derecho objetivo. Y luego ahí viene una nota a pie de página, 14, ¿no? Sí, Y ahí de quién es eso. es de usted. De cualquier puñetas. Es lo bonito, uno escribe para que no te lean. Además, les mandé hace como 2 meses un capítulo donde se habla de los hechos en el proceso, ¿verdad? Que nunca leyeron. Y ahí viene toda una clasificación de los hechos en el proceso penal. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nuestra siguiente sesión? Por favor, léanse
de ese primer capítulo es un documento en PDF que les envié, donde se desarrollan. Incluso les doy una tipología de hechos. No puede pararse usted a debatir si el hecho existe o no, si no sabe la clasificación de los hechos. ¿Están de acuerdo? Nuevamente, es como si quisiera llegarme a operar a alguien de corazón abierto sin saber qué es el corazón. Me va a terminar matando, ¿no? Aquí vea, Immanuel, doy una definición desde el punto de vista de su servidor, pero lo refuerzo. Digo, dicha definición es conforme a las consideraciones emitidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 190-2019, en la que señala el hecho es el elemento fáctico consistente en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permiten el encuadramiento de una conducta en una descripción típica. Obviamente aquí estamos hablando de hechos en el proceso penal. Y de aquí parte mi razonamiento, Camilo. Si un hecho en el proceso penal es el elemento fáctico que necesariamente debe tener circunstancias de modo, tiempo y lugar que permiten el encuadramiento de una conducta en una descripción típica, y en el caso concreto las circunstancias de modo, tiempo y lugar no son las que dijo los datos de prueba, pues el hecho no aconteció. Es el razonamiento que yo tuve. Que el juzgador consideró que no es así, para él es claramente demostrar la inocencia y realiza un razonamiento, me parece a mí absurdo, donde dice, el hecho existe, hay un muerto, en la audiencia ustedes lo van a ver, hay un muerto. Sí, gordo, pero aquí no estamos discutiendo si hay un muerto o no hay un muerto. El hecho es que hay un muerto en estas condiciones, que fue un muerto en riña, que ocurrió afuera de un Oxxo donde había 5 personas peleándose y que lo mató el imputado. Incluso llega un momento donde creo que me peleo con el juez o discutimos al respecto. Pero se dan cuenta la importancia que en sus procesos a veces van a ir a debatir del significado de una institución jurídica. Entonces no pueden ustedes llegar sin argumentos. ¿Qué tarea nos vamos a llevar para el viernes? 1, me leen el capítulo donde se desarrolla y se define qué son los hechos. De la nomenclatura empleada por su servidor, hablamos de hipótesis normativas fácticas, ¿se acuerdan? No discutimos hechos, discutimos lo que dicen que pasó. ¿Están de acuerdo? Tan es así que en este caso estamos discutiendo lo que se dijo que pasó, ni siquiera lo que realmente ocurrió. Y ya que tengamos los hechos, quiero que volvamos a analizar la escaleta para después ver la audiencia. ¿Queda claro? Ya con esa definición, y entonces, teniendo esa definición, hablaremos de tipologías de hechos. Muy bien. Y en este caso, tú que ya viste, Camila, la audiencia, pues pareciese que hasta el juez regaña al Ministerio Público, ¿no? Por presentar una acusación tan absurda. Muy bien, Camila. ¿Y si te digo que el Ministerio Público apeló la resolución del juez? ¿Qué pensarías? Pues que está en su derecho. Ah, no, bueno.
Y me vas a decir como Manuel, pues no hay peor lucha que la que no se hace, maestro. Pues, o sea, ¿qué? Si ya el no ya lo tengo, ¿qué más puede pasar? ¿Te parece profesional? No, porque sí le da bastantes fundamentos del por qué no, y pues ellos estaban como que tercos en una postura que no era. Claro, claro. Dime, Manuel, ya estamos terminando. Dime, por favor, perdóname. Ah, sí, profesor, con pues, respecto a la tarea de la siguiente clase, el capítulo donde se definen los hechos es del documento que dice que nos envió. Ajá. Pero, Eh, ¿cómo se llama? no, lo estuve buscando y nada más encontré uno que se llama corrector de estilo, que sí lo llegué a Ándele. leer en su momento, pero es el de las pruebas, es, es puro ¿Cómo, de pruebas. cómo se llama el título del documento? No, no el archivo. Ábrelo. Ah, ¿Cómo se llama? contenido y finalidad de la categoría institucional procesal de la prueba en el procedimiento penal. En ese, ahí viene, Ok. no recuerdo en qué, o sea, si se puede, si no se les caen los ojos y le sale sangre y es muy complicado, lean las 50 páginas de golpe. Yo sé que es mucho, imposible. Nunca se ha dado con un alumno universitario. Si pueden leerlo todo, sería fantástico. Y si no, ahí debe de haber algún subíndice que diga los hechos. Empieza hablando de los hechos, luego habla de los hechos jurídicos y al último habla de los hechos en el procedimiento penal. Léanlo desde los hechos. ¿Qué apartado es, Manuel? Me parece que es el 1.9, Ah, frontera entre hecho y derecho en el acertamiento penal, y luego sigue los hechos en el proceso penal, tipos de hechos jurídicos. ande, por ahí nos vamos. Sale, reitero, para que sea más fácil de entender, yo sé que esto es complicadísimo, ¿no? Los libros hay que leerlos consecutivamente de la página 1 al final y se lee de izquierda a derecha para que tengan ustedes toda la idea. Porque si se van nada más al punto, no sé, 9.1, 9.3, pues van a llegar y van a decir, no entiendo nada. Previamente se les va explicando todo lo demás, ¿sale? Además, esto es muy importante para que usted lo analice y entienda el juego probatorio en el proceso. Muy bien. Entonces, hagan eso, por favor, y nos vemos la siguiente clase. Pasen excelente resto de jornada y nos vemos por acá el día viernes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.